Vamos a trabajar el tema de isomería. ¿Cuándo dos compuestos son isómeros? Cuando tienen igual fórmula molecular, pero estructura desarrollada diferente. ¿Esto cómo podemos darnos cuenta rápidamente con el nombre? Iso significa igual y meros significa partes. ¿Cuántos tipos de isomería conocemos? En general hay dos grandes tipos, una isomería plana y una isomería espacial. Cada uno de estos grandes tipos de isomería tiene subcategorías. Veamos, la isomería plana puede ser de cadena, de posición o de función. La isomería espacial, en cambio, tiene dos subcategorías, óptica y geométrica. Vamos a intentar desglosar cada una de estas isomerías con un ejemplo tipo para poder advertir claramente las diferencias entre cada una de ellas. Vamos a empezar por la isomería plana y vamos a ir viendo cada uno de los subtipos correspondientes. Empezamos con la isomería plana de cadena. Pensemos primero en el nombre. ¿Qué significa de cadena? Que hay alguna modificación en la cadena carbonada. Esto es, alguna ubicación diferente de los átomos de carbono. Veamos un ejemplo. Una cadena de 4 carbonos que tenga un alcohol. Escribimos la cadena carbonada, carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2 y el grupo funcional alcohol en el primer carbono. Bien, ahí vemos el alcohol en el carbono 1. ¿Cómo va a llamarse este compuesto? Si la cadena tiene 4 átomos de carbono será un butano, pero como tiene un alcohol será butanol. ¿En qué posición está el alcohol? En el carbono 1, por lo tanto el compuesto se va a llamar 1-butanol. Veamos ahora su fórmula molecular. Es indispensable conocer la fórmula molecular para ver el tema de isomerías. Contemos la cantidad de carbonos. Dijimos que eran 4. Contemos ahora la cantidad de hidrógenos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y uno más del alcohol 10. Y tiene además un oxígeno. Esa es la fórmula molecular de nuestro compuesto. Veamos un isómero de cadena. ¿Cómo hago para hacer un isómero de cadena? Simplemente organizo de manera diferente los carbonos. Por ejemplo, colocamos una cadena de 3 átomos de carbono como cadena principal y una ramificación de un carbono. Saturamos con hidrógenos y colocamos el grupo funcional principal en el carbono 1 igual que como el compuesto de base. Bien. Si contamos la cantidad de carbonos son 4, la cantidad de hidrógenos son 3, 6, 7, 8, 9, también 10 y un oxígeno. Esto es fundamental tenerlo en claro porque vemos que es exactamente igual la fórmula molecular a nuestro compuesto de base. Por lo tanto, podemos decir que son isómeros. Tienen la misma fórmula molecular, pero la estructura desarrollada es diferente. Y de hecho, es diferente el nombre y diferentes las propiedades, por supuesto. ¿Cómo va a llamarse este compuesto? Sigue siendo un alcohol, pero su cadena principal tiene 3 átomos de carbono, por lo tanto se va a llamar propanol. ¿Dónde está el alcohol? Ese grupo funcional sigue estando en el carbono 1, por lo tanto será 1-propanol. ¿Alcanza simplemente con esto? No, porque también tenemos una ramificación, el metilo. ¿En qué posición está ese metilo? En el carbono 2. Por lo tanto vamos a escribir 2-metil 1-propanol, que es totalmente diferente al nombre del compuesto de base o el compuesto original. Estos dos compuestos, el 1-butanol y el 2-metil 1-propanol, son isómeros de cadena.
Veamos otro ejemplo para la isomería plana. Ahora la isomería de posición. Ya vayamos pensando en el nombre. ¿Qué significa posición? Que hay que variar la posición de algunos de los elementos o algunos de los sustituyentes o algunos de los grupos funcionales que tenga el compuesto. En el ejemplo de base estábamos trabajando con el 1-butanol, vamos a seguir trabajando con el mismo. Tenemos un grupo funcional alcohol en el carbono 1. Vamos a escribir el compuesto, vamos a escribir su fórmula molecular para poder ver si el compuesto que vamos a escribir es isómero o no. Y luego vamos a pensar cómo hacer ese isómero de posición. Lo único que tenemos que hacer es variar la posición del grupo funcional alcohol. Está en el carbono 1, lo podemos colocar en el carbono 2, por ejemplo, o en el carbono 3. ¿Sí? O en el carbono 4. Pero en lo que estamos diciendo hay un error, eso hay que tenerlo en cuenta. Si lo coloco en el carbono 2, que sería en el de al lado, lo que vamos a hacer ahora, sí va a ser bien un alcohol secundario cuyo grupo funcional principal está en el carbono 2. Colocarlo en el carbono 3 en realidad no existe, ni en el 4 tampoco, porque el nombre estaría mal dado si colocamos el alcohol en el carbono 3 o 4, porque sería en realidad carbono 2 o carbono 1, porque el grupo funcional principal es el que da el origen al nombre del compuesto. Bien, veamos este ejemplo entonces. Tenemos 4 carbonos, los hidrógenos siguen siendo 10 si contamos, y un oxígeno. La fórmula molecular es idéntica en ambos compuestos, por lo tanto esos compuestos son isómeros. ¿Se van a llamar igual? ¿Van a tener iguales propiedades? No, desde luego que no. El primero habíamos dicho que era el 1-butanol, y en este caso también es butanol, pero no es 1, sino 2. ¿Sí? Es el único isómero de posición entonces que podemos hacer con este alcohol. Decíamos que ni el 3 ni el 4 existen, volverían a ser el 2 o el 1-butanol. Bien, vamos a la isomería de función. Pensemos siempre en el nombre. ¿Qué significa de función? Que hay que variar el grupo funcional. Sigamos trabajando con el mismo ejemplo del butanol. Es un alcohol, o sea que su isómero de función no tendrá que tener un grupo alcohol, sino otro grupo que reemplace exactamente la cantidad de átomos presentes en el 1-butanol. Escribamos la fórmula molecular y luego escribamos un isómero de función. Por ejemplo, vamos a hacer un éter. Escribimos una cadenita carbonada de 2 átomos de carbono, el grupo funcional éter, y otra cadenita carbonada de 2 átomos de carbono también. Veamos si la fórmula molecular es coincidente con la primera. La cantidad de carbonos es 4, la de hidrógenos es 10 y la de oxígenos es 1. La fórmula molecular es entonces idéntica al compuesto de base. Estos compuestos entonces son isómeros, pero ahora de función, porque lo que varía es el grupo funcional. ¿Qué nombre va a recibir este compuesto? Dijimos que era un éter. Es el éter dietílico. Con esto acabamos de terminar la isomería plana. Vamos ahora a trabajar con la isomería espacial. Vamos a trabajar con la isomería óptica. ¿Cuándo se presenta isomería óptica? Cuando un compuesto tiene carbono quiral o asimétrico. Es condición indispensable para presentar este tipo de isomería. ¿Cuándo un carbono es quiral o asimétrico? Cuando tiene los 4 sustituyentes diferentes. Veamos. Carbón, le vamos a poner las 4 valencias, R1, R2, 3 y 4, que deben ser diferentes. Veamos un ejemplo que es odontológicamente importante, el ácido láctico. El ácido láctico tenía una cadena de 3 carbonos, el grupo funcional ácido, en el carbono 1, en el carbono 2 un oxidrilo y en el carbono 3 simplemente saturado con hidrógenos. Saturamos todo con hidrógenos y tenemos el compuesto armado. Se llama entonces ácido láctico
o el nombre IUPAC 2-hidroxipropanoico. ¿Tiene carbonos quirales este compuesto? Sí, tiene un carbono quiral, el carbono 2. ¿Cómo simbolizamos ese carbono quiral? Le hacemos un asterisco para marcarlo en realidad. ¿Cómo nos damos cuenta que verdaderamente es un carbono quiral? Nos fijemos, tiene distintos sustituyentes para cada lado. Tiene un metilo, un oxidrilo, el grupo ácido y un hidrógeno. Ese es el carbono quiral. Hay dos maneras diferentes de escribir el oxidrilo, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Esas serían las formas de escribir los dos isómeros ópticos del ácido láctico. ¿Cuál es la fórmula molecular? Tiene 3 carbonos, contamos la cantidad de hidrógenos, son 6, y oxígenos son 3. Todos sus isómeros van a tener esa misma fórmula molecular. Decimos que para hacer el isómero óptico lo único que hay que hacer es escribir de manera diferente los sustituyentes de ese carbono quiral. Es muy sencillo. Recordemos, siempre van a tener esa misma fórmula molecular. Vamos ahora a trabajar con la isomería espacial también, pero la geométrica. ¿Qué condiciones debe reunir un compuesto para presentar isomería geométrica? Debe tener, en primera instancia, doble enlace y además debe tener a cada lado de ese doble enlace, o sea, cada carbono perteneciente al doble enlace, sustituyentes diferentes. Veamos un ejemplo. Escribimos la cadena de base del doble enlace. Recordemos que la estructura espacial es triangular plana y le colocamos los sustituyentes. Por ejemplo, un hidrógeno y un metilo en cada carbono. Veamos si este compuesto cumple los requisitos para tener isomería geométrica. Tiene doble enlace y además tiene sustituyentes diferentes en cada carbono, ¿sí? En el primer carbono tiene un hidrógeno y un metilo y en el segundo carbono también un hidrógeno y un metilo. Este compuesto sí presenta isomería geométrica. Si hubiéramos organizado diferente los átomos, veamos si presentaría o no isomería geométrica. La misma cantidad, hidrógenos pero en el mismo carbono y los dos metilos pero en el otro carbono, vemos que cada carbono tiene igual sustituyente. Hidrógeno e hidrógeno para el carbono 1, metilo y metilo para el carbono 2. Este compuesto no cumple la segunda condición, por lo tanto no presenta isomería geométrica. Vamos al ejemplo concreto del compuesto que sí la presenta. Escribámoslo. Hidrógeno, metilo en cada carbono. Hidrógeno y metilo. Veamos que estamos trabajando con isomería espacial, o sea que tiene que ver con la distribución espacial de los átomos, ¿sí? Eso es muy importante de tener en cuenta. Lo mismo que pasó con la isomería óptica, tenemos que ver la distribución espacial de los átomos. Por supuesto, escribimos su fórmula molecular para poder ver si el compuesto que vamos a escribir después es isómero o no. No tiene oxígenos, es un hidrocarburo, es un alqueno, tiene 4 carbonos y 8 hidrógenos. Vamos a dividir al plano en 2 semiplanos a partir del doble enlace. Si los dos grupos voluminosos están del mismo semiplano, ese isómero recibe el nombre de cis. Y si los dos grupos voluminosos están en semiplanos opuestos, el isómero recibe el nombre de trans. Son compuestos diferentes porque si recordamos lo que sabemos de química orgánica, ese doble enlace carbono-carbono no tiene libre rotación. Por lo tanto, estos son compuestos diferentes. Tienen la mismísima fórmula molecular, carbono 4, hidrógeno 8 los dos. La distribución espacial es diferente. Pero acá ambos se llaman igual. Ambos son butenos. Son 2 butenos. 2 porque recordemos que el doble enlace está en el carbono 2. Los dos son 2 butenos. Pero en el caso del primer compuesto será el cis 2-buteno y en el caso del segundo compuesto será el trans 2-buteno.
Veamos que ese número 2 corresponde al doble enlace y adelante colocamos el cis para el primer compuesto. Siguiendo el mismo criterio, el segundo compuesto, que también es un buteno, ese doble enlace está en el carbono 2, también es 2-buteno, pero la distribución espacial es del isómero trans, por lo tanto es trans 2-buteno.